Os saludamos en este día a toda la audiencia. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hicimos una votación hace unos días atrás en este canal de YouTube de Radio Solidaria y ofrecimos 4 opciones. La opción más votada fue el rey Josías. Hablaremos también próximamente de Herodías, que fue una de las votaciones que la audiencia también hizo. Muchos dejasteis comentarios sobre la reina Esther y sobre otros personajes, y haremos más votaciones. Recordar, el personaje bíblico con más votos será el personaje que cada viernes os vamos a presentar aquí en Radio Solidaria. Hablemos de el rey Josías. ¿Qué podemos decir de este joven? Haciendo un poquito de historia, entre las tristezas de su madre, un niño pequeño de tan solo 6 años ve tomar el reinado a su padre, un hombre que siguió el legado del rey anterior en toda su esencia. Entre conspiraciones de sus propios siervos, es asesinado solo 2 años después de haber comenzado su reinado. Y el pueblo tomó venganza y mataron a los que conspiraron contra el rey y los asesinaron y dieron el reino al hijo. Un niño de tan solo 8 años que sube al poder y es proclamado rey. Durante los reinados anteriores se habían creado altares, se hacían ritos paganos, se hacían juramentos a dioses y se consultaban todo tipo de adivinos. El reino del sur se había convertido en un país politeísta, es decir, tenía varios dioses, varios ídolos. Se habían contaminado con los pueblos cercanos y estos altares los había reconstruido su abuelo, y aún aquellos que decían adorar al único Dios mezclaban todas estas cosas. Este niño de tan solo 8 años debe gobernar un pueblo que está marcado por ir contra Dios. El libro de la ley de Moisés había desaparecido, estaba perdido, y la gente se había olvidado del pacto que había hecho Dios con ellos. A los 16 años comenzó a buscar a Dios y solo 4 años más tarde comenzó a limpiar los territorios de Israel de la idolatría y el pecado. La pregunta es, ¿este joven logrará cambiar el rumbo de un pueblo con el nivel del pecado tan elevado? Vamos a hablarte sobre el rey Josías. Josías empezó a reinar en Israel en el año 648 a.C. Ubicándonos, era un tiempo cuando las 12 tribus de Israel ya estaban divididas en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya estaba en el exilio, el reino de Judá estaba corrompido drásticamente por el pecado. El nacimiento de Josías había sido profetizado 300 años antes. Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: «Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Con 20 años, Josías ya había limpiado todo el territorio de la idolatría, destruyó toda escultura, toda imagen, todo ídolo, los despedazó. Los puso por escombro sobre los sepulcros de quienes habían sacrificado a ídolos. Además, sacó los huesos de los sacerdotes que habían rendido culto y los quemó sobre estos altares. Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 3 en adelante. A los 8 años, qué curioso, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años
comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas. El segundo libro de Reyes nos da más detalles de lo que hizo en esta limpieza de idolatría y pecados contra Dios. Josías destruyó todo lo que sus antepasados habían construido como altares, imágenes, religiones paganas, esculturas, y además sacó a los sacerdotes idólatras, sacerdotes que habían quemado incienso a dioses y a los que practicaban los signos del zodíaco, los adivinos. Reparó el templo, sacó del templo los utensilios consagrados a otros dioses. Todo esto lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. La palabra de Dios también nos dice que Josías desde los 20 años hasta los 26 se dedicó a quitar todo lo que fuera contra Dios. Y lo más interesante de todo esto es que llevaba 10 años desde que comenzó a buscar a Dios. Y esa conversión fue genuina. El problema lo tenía el pueblo. El corazón del pueblo, a pesar de todos estos esfuerzos que hizo Josías, estaba contaminado. No se volvían a Dios. Fue hasta esta edad de 26 años cuando Josías inicia la reparación del templo, y allí es donde encuentra el libro de la ley que había estado perdido. Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 14 y 15. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio a Moisés. Y cuando Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, dio Hilcías el libro a Safán. El descubrimiento del libro de la ley produjo en Josías un temor de Dios. Logró ver cuán grande era el problema del pueblo y el suyo mismo. Josías en ese momento toma medidas. Y no medidas que fueron durante meses o años, medidas rápidas, al momento, como tiene que ser. Leyó el libro ante todo el pueblo, para que nadie tuviera desconocimiento de las palabras que Dios había mandado por medio de Moisés. En ese momento, Josías hizo pacto con Dios y se comprometió ante él a seguir todo lo escrito en el libro de la ley. Mandó eliminar los cultos extraños que se realizaban en el templo de Jehová. Mandó destruir los altares, los lugares dedicados a dioses extranjeros que se encontraban dispersos por todo el reino de Judá. Mandó contaminar el lugar alto que habían hecho Jeroboam y sus descendientes y el pueblo, con lo que se cumplió la profecía hecha por un hombre de Dios. Mandó destruir altares dedicados a dioses extranjeros. Y además se propuso celebrar la Pascua junto con todo el pueblo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Josías hizo lo bueno ante Dios, pero su descendencia no. Su descendencia todo lo contrario. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 25 en adelante. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así que este versículo ya te hace un spoiler de todos los reyes que vienen después de Josías. Ninguno se convirtió a Jehová de todo su corazón. Josías fue un hombre entregado a Dios. Hizo todos sus esfuerzos para que el pueblo buscara a Dios, dejara la idolatría. Lo intentó, pero el pueblo estaba tan contaminado en su corazón que tras su muerte, su hijo toma el reinado y en 3 meses la palabra de Dios registra que no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y el juicio de Dios cayó sobre el pueblo. Mira lo que dice el versículo 32 de este capítulo 23.
Segundo libro de Reyes. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre habían hecho. Está hablando de la descendencia de Josías. Primero Josías buscó a Dios, y no por imposición como lo fue tomar el reinado por sucesión, sino que buscó a Dios por una decisión personal. A veces buscamos a Dios por obligación, porque nos han inculcado eso, porque se nos ha enseñado eso, pero no buscamos a Dios porque sale de nosotros. No buscamos a Dios por decisión personal, sino porque alguien nos obliga. No puedes obligar a la gente a buscar a Dios. Esa persona tiene libre albedrío de buscar a Dios. Si no lo hace, es su problema. Tú has hecho tu parte. Josías eligió servir a un solo Dios. Mateo capítulo 6, verso 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A lo mejor tu Dios puede ser un ser querido, puede ser un trabajo, puede ser una actividad. No lo sé. Josías eligió servir a Dios. Amó la palabra de Dios. Josías, cuando le leyeron la ley de Dios, rasgó sus vestidos y lloró profundamente porque se dio cuenta del pecado que estaba cometiendo. Estaba ignorando el pacto. Desde ese momento Josías se compromete con Dios. Esto es lo que tenemos que hacer tú y yo, comprometernos con Dios. A veces olvidamos la importancia que tiene tomar las cosas de Dios en serio. Josías nació en un lugar donde el pecado era gigantesco, mucho más gigantesco que el pecado que puede tener hoy nuestro país. El libro de Jeremías nos relata cómo estaba el pueblo de Israel alejado de Dios. Jeremías tenía prácticamente la misma edad que Josías, y cuando murió Josías el pueblo le lloró. Y Jeremías también se afectó porque Josías fue un hombre recto ante los ojos de Dios, a pesar de cómo murió. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, verso 25, lo menciona. Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. El rey Josías es un ejemplo de renovación espiritual. Es un ejemplo de fidelidad a Dios. A pesar de haber crecido en un ambiente de idolatría y corrupción, su corazón se inclinó hacia el Señor desde muy joven. Una lección que nos da el rey Josías es que buscó a Dios desde la juventud. Josías comenzó a reinar a los 8 años y a los 16 ya buscaba al Dios de David con sinceridad. Y esto nos enseña que la edad no es un impedimento para seguir a Dios. Podemos decidir caminar en sus caminos desde temprano y hacer la diferencia en nuestro entorno. Por eso es importante que los padres compartan la palabra a sus hijos, siendo ya niños, adolescentes. Esta es una tarea de los padres. Josías buscó a Dios desde la juventud. Qué importante es la palabra de Dios. Hemos leído que cuando se halló el libro de la ley en el templo, Josías se conmovió, rasgó sus vestiduras al darse cuenta de cuánto se había alejado de Dios. Y este versículo, lo creas o no, nos enseña que la Biblia debe ser nuestra guía y que al leerla debemos permitir que transforme nuestras vidas. Es que al momento Josías lloró, rasgó sus vestidos. Al momento, en cuando se comparte, en cuanto lee el libro de la ley, se da cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien, se da cuenta de que se había alejado de Dios y se quebranta.
Y en ese momento hay una transformación, hay un cambio en Josías. Josías se compromete con Dios y obedece. Josías no solo escuchó la palabra, sino que actuó. Eliminó la idolatría, restauró el culto verdadero y llevó al pueblo a renovar su pacto con Dios. Esto es lo que tienen que hacer los reyes, los presidentes que dicen ser cristianos. Y no quiero hablar de política, pero es que al final la palabra de Dios llega a todas las esferas de la sociedad. Esto es lo que tienen que hacer los políticos, los que gobiernan y dicen que son seguidores de Jesús. Eliminar la idolatría, restaurar el culto verdadero, llevar al pueblo a renovar su pacto con Dios. Como hizo Josías, así tienen que hacer los reyes que dicen que son cristianos. Algunos lo están haciendo, otros no. Otros quieren llegar a todos los palos posibles, ¿verdad? Voy a permitir que se haga esto porque no quiero perder los votos de este sector. Gobiernos que dicen ser cristianos tienen que eliminar la ideología de género, tienen que eliminar leyes que están en contra de lo que Dios establece. Josías restauró el culto verdadero a Dios. Ahora mismo hay cultos satánicos, hay templos satánicos. Te puede gustar ahora mismo o no Vladimir Putin, por ponerte un ejemplo. Pero algunas cosas está haciendo bien. Hace unas semanas atrás eliminó varios templos satánicos. A ver cuándo hace esto el gobierno de España. A ver cuándo hace esto el gobierno a lo mejor de tu país. Eliminar el culto a Satanás. Esto lo hizo Josías. Se comprometió con Dios. Eliminó la idolatría. Destruyó las estatuas, las esculturas, y animó al pueblo a renovar su pacto con Dios. Nuestra fe debe ir acompañada de acciones concretas. De esa manera vamos a reflejar nuestra devoción a Dios. Josías no se conformó con una fe superficial. Se esforzó por llevar a su nación de vuelta a Dios. Y tú y yo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en nuestro entorno. Tenemos que influenciar a otros con nuestra fe, con nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que estar centrado en Dios. Tenemos que reflejar a Dios. Josías nos deja un legado de obediencia, de renovación. Y Josías nos reta a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos como Josías. Josías estaba en un tiempo donde la corrupción, la idolatría era el pan diario, nosotros también hoy en día. Pero podemos marcar la diferencia. A pesar de estar viviendo una época con tantos ídolos, ¿verdad? Josías nos reta a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Josías nos está retando a comprometernos con Dios, comprometernos con su palabra, a vivir en fidelidad. Como Josías podemos ser instrumentos de cambio en nuestra familia en primer lugar, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios como lo hizo Josías? Josías buscó a Dios. A los 16 años, Josías comenzó a buscar al Dios de David y a los 20 inició una reforma religiosa significativa. Eliminó los altares paganos, imágenes, prácticas idólatras en todo Israel. Restauró el templo. Renovó el pacto. ¡Qué dedicación de Josías! Él se esforzó porque el pueblo conociera a Dios, y a pesar de sus esfuerzos el corazón del pueblo seguía alejado. El único que se convirtió fue Josías, una conversión genuina. Tuvo un encuentro personal con Dios, pero el pueblo no. El pueblo seguía en pecado, seguía adorando a otros ídolos.
que no nos pasa a nosotros. Busquemos a Dios. Conviértete a Él. Arrepiéntete de tus pecados como hizo Josías. Llora, rasga tus vestidos, vuélvete a Dios. Josías nos da un ejemplo.